y es un hito histórico que el Poder Judicial se abra a este paradigma, creando el primer registro en el país de apoyos. Les quiero decir algunas pequeñas cositas que tienen que ver con, a lo mejor, la expectativa que ustedes, cada uno de ustedes tiene al inscribirse y desde el lugar en que yo voy a hablar este ratito. Lo que voy a tratar de transmitir es conceptual, es poder establecer algunas cuestiones que hacen a la conceptualización de lo que verdaderamente es un apoyo. Porque hay en este momento, como estamos ahí en evolución de la implementación del nuevo paradigma, a veces hay interpretaciones y cada cual lo interpreta como puede o desde el lugar en el que está. En este trabajo que la vida me ha dado el privilegio de tener, pude trabajar activamente con el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, por varios países en este momento, nuestra misma reforma se está produciendo en la República de Colombia, en el Perú, y Chile está muy próximo a tener también su reforma. Las reformas jurídicas, legales, son extraordinarias, pero la implementación siempre es otra cosa y depende de un paradigma cultural, de una representación social que haga vivo lo que establecen las letras y los contenidos de los articulados de las convenciones. Voy a repetir una pequeña experiencia para romper el hielo que hice en el grupo anterior, que es nada más que una palabra, para poder empezar entonces con... sí, después que haga esto va el video. ¿Cómo? Si me puedes avisar así te lo pongo. Ah, sí. Digamos que la cuestión práctica es que ustedes puedan asociar una sola palabra a discapacidad. Yo les digo discapacidad y ustedes me dicen qué se les representa. Derechos. ¿Cómo? Una actividad reducida. A una actividad reducida. Sí. Empatía. Igualdad. Inclusión. ¿Algo más? Condición sería. Capacidades diferentes. Bien. ¿Qué más? Perdón, estoy medio solo. Limitación. Sujetos de derecho. Bien, acordémonos. Bien. Bueno, me parece que alcanza para hacer una diferencia, y yo decía en el otro grupo y se repite en este, que qué maravilla que hayamos o estemos evolucionando en la consideración de la integración, de la inclusión, no integración, de la inclusión de las personas y la visibilización de las personas en situación de discapacidad. La primera respuesta va a ser a las personas que dijeron limitación y capacidades diferentes. Y creo que ninguna otra cosa apareció en relación a lo que es el modelo de discapacidad. Por suerte, digamos, lo que aparece es la comprensión de estar dentro de un modelo social que impone lógicas y corrientes de igualdad. Esa igualdad implica dignidad, y dentro de la dignidad hay elementos que hacen a la consideración que ustedes tuvieron al inscribirse para hacer apoyo. Entonces, la primera cuestión que podría yo decir en relación a lo que acá se ha dicho es que tanto la limitación o la condición o las capacidades diferentes las tiene la sociedad y no las personas. Ese es el modelo social de la discapacidad que coloca en la sociedad la discapacidad y no en la persona. La persona es aquella que interactúa con un entorno
que han levantado barreras, y esas barreras son barreras de normalidad, barreras de lo que es justo o no es justo, de lo que es bello o no es bello, y de lo que es anormal o normal. Entonces eso está muy ligado a un campo del saber y del poder que establece, ¿no?, lo que para Bourdieu es la célula social, desde qué lugar y quiénes son los que determinan también los criterios de igualdad. El modelo social de la discapacidad ha tomado a las personas, al modelo en sí mismo, poniendo a las personas en el centro, en el centro de toda cualquier intervención que se realice con personas que tienen una limitación, que lo cual es cierto, pero cuyo déficit no afecta ni es el desmedro de su calidad de persona. Entonces, primero, como cualquiera de nosotros tenemos, seguramente que los que estamos acá, tenemos también limitaciones, solo que no están tan visibles, y por ahí aparecen en alguna noticia, ¿no?, amarillista, y entonces ahí como alguien que era del colectivo de la normalidad puede hacer tal o cual cosa. Hay situaciones que hacen también a una discapacidad social que se muestran de muchas maneras en la sociedad, también desde los decisores, y que afectan a la vulnerabilidad de todas las personas que estamos en un sistema, pero que tenemos este cobijo de ser normales, no ser convencionales. Esta es la primera cuestión. Y la segunda es decir que sí, que efectivamente estamos hablando en términos de igualdad. Pero para hablar en términos de igualdad tenemos que hablar en términos de discriminación o de no discriminación a las personas. Y yo, antes que empecemos o que empiece a conceptualmente hacer algunas pequeñas definiciones para ubicar desde qué lugar es que este registro se pensó, me gustaría compartir con ustedes. En realidad había traído 3 videos, pero voy a compartir el que hace a mi experiencia, siendo jueza de un tribunal de familia. Bueno, tomé la decisión de abrir la puerta a las personas, y desde esa interacción activa entre las personas y mi tribunal, después mi juzgado, comenzó a cobrar sentido, visibilidad y presencia lo que el modelo social de la discapacidad establece. Y entonces ustedes van a ver 3 situaciones distintas. Una es de personas internadas, de mujeres que estaban internadas en un hospital de mujeres y de los cuales se hizo un proceso de externación, diciendo quiénes las personas son y no otras, sin pretender cambiar, sino estableciendo una externación, una posibilidad de inclusión comunitaria donde la comunidad sea la que refuerce la posibilidad de esta igualdad. Para ser igual hay que tener en cuenta también la especificidad de lo que cada uno es. Y en este caso, para poder igualar, hay que tener en cuenta la diferencia. Es solo para ser igual, no para marcar que hay que o proteger, proteccionismo, o hay que diferenciar o hay que integrar. Se integra desde el que puede más. Esto también tiene que ver con la alteridad, ¿no? Es decir, yo reconozco al otro en mi calidad de ¿qué? En mi calidad de igual o en mi calidad de estar más arriba, porque en aquel momento yo era la jueza, la que tenía el poder de decisión. Y las personas me enseñaron exactamente lo contrario. Y si uno tiene esa posibilidad, ustedes, quizás algunos de ustedes, van a tener esa posibilidad, que es el descubrimiento de un mundo diverso, donde estamos atendiendo una apuesta a la diversidad que estamos naturalizando, por ejemplo, el género, pero no así con las personas en situación de discapacidad. Estos 3 supuestos, uno es ese, el segundo es de una mujer en situación de discapacidad intelectual, ustedes la van a escuchar, que tuvo
un proceso judicial en la época donde las personas eran incapaces. Después vamos a ver, hoy las personas no son incapaces y esto es imprescindible tenerlo en cuenta porque hace la diferencia de por qué ustedes están acá hoy. Ustedes no estarían acá hoy si las personas siguieran siendo incapaces. El sistema ha variado y está bueno tener en cuenta en qué varió. Y el tercero, que ha sido personalmente algo que marcó mi vida funcional, ahora no tengo tiempo para contar toda la historia de Edgardo, pero Edgardo ha sido un maestro para mí y ojalá él pueda transmitir algo de lo que en todos estos años nosotros hemos aprendido. Yo renuncié a mi cargo por el que hoy tengo, pero Edgardo siguió manteniendo, ustedes van a escuchar de boca de él, con nombre y apellido. O sea, una de las apuestas de esta reforma es que las personas tengan nombre y apellido, tengan identidad, estén registradas, tengan su documento. Si lo pierden, lo pierden. Tengo un hijo que debe tener el 10º documento perdido y tiene este crédito de ser aparentemente normal. Digamos, en las personas con discapacidad entonces se lo sacan porque hay que hacer un trámite y pues no los pueden tener. No, el documento nos sigue también a las personas. Bueno, vamos a escucharlos a ellos, es muy cortito y ahí comenzamos. Hola, yo me llamo Romina Sáez, tengo 23 años, comencé en abril, comencé el colegio, voy al taller de cocina, de estética, hago muchas cosas, tengo una perra también se llama Romina como yo, y tengo mucha gente que me quiere acá en Ramón Mejía. Yo le pregunté si tenía novia, no tenía novio para nada. Bueno, conocimos sí, nos conocemos ahora. A los 25, a los 28 años me quiero casar yo. ¿Así con fecha? Sí, pues yo toda la noche soñando, vivo soñando toda la noche, con vestidos blancos así, y cada perra mira mí, me lleva. Alguna lo corta, ¿no? Me llamo Cecilia Amalia Menéndez, tengo 28 años, soy grande. Cuando estaba en la escuela me conoció y hace 5 años de novio y hace 7 años de pareja. Y me encanta casarme, tengo que tener una presión y se piensa tiempo a tiempo, nada más. De poquito a poquito. Algo así, mi cumpleaños y me comprometo con él. ¿Este año? Este año. Cumple 29 años. Sí. En marca va a cumplir 32 años. Mi sueño para ser mamá. Con una bebé viene de menstruación, está preparada. Todavía no. ¿Quién te explicó todo eso para que vos? Mi mamá. Estaba mi mamá. No me da vergüenza, yo lo hago severamente. Estoy mamá y hablo con mi mamá. Todo hablas con Todo hablo con mi mamá y al papá no, porque a mi papá no le gusta mucho. Y bueno, cuando tenés algún consejo o algo. ay, a full con todo, me da mi mamá. A full con todo. Y bueno, voy a seguir con ella y hasta la muerte de este padre. Y mi mamá sí me deja casarme, pero es muy pegado a la mamá, ¿viste? Y no está muy criado para la casa. Yo sí estoy preparada, pero no está lista, ¿viste? ¿Y vos por qué sentís que estás preparada? ¿Cómo sos vos? ¿Así muy independiente? Contame eso. Sí, muy independiente de las cosas, me hizo la curatela, mi mamá me puede casar, yo voto, y ves, mi mamá me gustaría ser mamá. ¿Cuántos hijos estarías acá? Una sola nada más, porque con dos es suficiente. Con uno no, te arregla. La mamadera, la leche. A mí me encanta. ¿Una nena o un nene? Una nena. ¿Qué nombre le pondrías? ¿No sabes? Sí, voy a poner Jasmine Nivi. Nada más. Me llamo Edgardo Juan Daneusic. Bueno, yo soy hijo único.
en Buenos Aires. Yo tengo una enfermedad, psicosis tengo. No sé, siempre en situaciones extremas, creo que a los 33, 34 años, pero no permanente. Y la voz, qué sé yo creí que al diablo, yo creí que el doctor Alicio en el tribunal me dijo, claro, lo que pasa es que la voz parece real. Yo no sé si me lo dijo a propósito, con la intención de que yo me diera cuenta, pero eso, le digo, claro, parece real. Y me dice, sí, pero no lo es. Aunque lo que para vos es niño, es elemental, para mí fue un descubrimiento bárbaro. La voz era yo. Sobre todo yo que vivo solo, y si era hijo único. Mi papá no me quería mi mamá. Se me murió mi mamá, no tengo, porque no hablemos de novia, no tengo un amigo. Donde todos eran mis amigos, yo conocía el tribunal, donde todos me decían, venga, siempre sé. Y eso fue muy importante, muy importante. Como antes no tenía nada, y encima me pone ese rótulo de incapaz, no puedo estar contento. O sea, yo para mí el tribunal me estaba poniendo peor de lo que estaba. Mirá cómo estoy, echando boche por todos lados, y encima me rotulás, que me van a tirar a la basura. El caso de Gardo fue un caso de desafío para todos nosotros también en el tribunal, para todos los profesionales que trabajamos. Porque esta cosa de apoyo, nosotros trabajamos y vemos el apoyo familiar, pero ¿qué pasa en los casos de Gardo? Que está solo. Entonces lo que nosotros ahí entramos como armar una red de apoyo, y en este caso, bueno, quedó el apoyo en el tribunal. En otros casos trabajamos con otras instituciones, ONG, y tienen otro apoyo comunitario. Y en los años íbamos viendo esta cosa de sus habilidades. Él trabajó en un banco, entonces mejor que él para administrar su dinero. Él nos daba clase a nosotros como administrador de la plata. Yo les puedo asegurar que es así. Entonces esas habilidades no las perdió. Entonces después se recibe el cheque y tomaba sus decisiones. Mal, el internacional, así como hablo bien del internacional, mal, porque incluso había locos medio peligrosos, violentos, y ya digo que yo salgo igual, porque a mí lo que me cura es la tranquilidad, la estabilidad. Yo entro en choque en situaciones extremas. No me habló nadie, a mí conmigo. Después yo fui al médico. Tengo que ir pero está dispuesto por el juez que lo lleve. Los médicos ya cambié como lo cambian, no cambié yo. Ningún médico me habló, me preguntó, ¿usted sentía voces? Nadie. Para mí que, o sea, no puedo decir, porque yo, según los médicos, la psicosis no se cura, y tengo que hacer el tratamiento, pero yo distinto, todo es distinto. Yo para mí, y te digo, para mí no es por tomar el remedio, es por todo lo que dije, por tener apoyo, por tener nada. Bueno, este es un ejemplo histórico hoy, hace muchos años de esto. Hoy tenemos una reforma instalada, por eso hablaba del juez. Era la época en que los jueces y juezas hasta autorizábamos permisos terapéuticos, un desastre, pero era lo que sucedía. Y la pregunta es válida: ¿qué hace una persona cuando está totalmente sola? La respuesta de hoy es decir, bueno, hay que generar un sistema de apoyo para que esa persona tenga derecho a vivir en la comunidad. Ahora vamos a empezar a hablar sobre apoyos. Yo antes me voy a permitir, por supuesto no puedo conocer la identidad de ustedes, pero para homogeneizar el discurso, sí me interesaría saber si hay alguna persona en situación de discapacidad acá. Me gusta. Bien, ¿hay familiares? Bien. ¿Profesionales? Muy bien. Y
personas de la comunidad? Todas, pero quiero decir no profesionales, quise decir que no que laboralmente, no sabía cómo denominarlo así, porque convencional lo confronto con las personas en situación de discapacidad. Bueno, no tenemos tiempo, es apenas 1 hora y media esto para decir algunas cosas puntuales y sobre todo para que ustedes tengan la posibilidad de tomar una determinación en relación a esta inscripción que han hecho posteriormente, porque recién hablábamos en el corte entre un grupo y otro, sería como un reduccionismo pensar que este registro lo que pretende es que haya personas que hagan trámites, ¿no? Porque otras no los pueden hacer. Y entonces eso sería verdaderamente un desperdicio, puesto que no es la intención ni de la Corte, ni de las funcionarias que han trabajado para hacer realidad, y sobre todo el merecimiento que las personas tienen para poder ser incluidas en un mismo pie de igualdad en la comunidad. Entonces, rápidamente, porque en 1 hora y media es muy poquito, no sé cuánto voy a poder respetar el material que había traído, en todo caso queda acá, ustedes lo podrán solicitar, pero sí ir delineando algunas cosas esenciales y fundamentales, que están ligadas al porqué, ¿no? El por qué estamos en un nuevo paradigma y por qué cuesta tanto también modificar, realizar los ajustes razonables que este modelo exige para hacer realmente visible y posible la accesibilidad que debería estar garantizada a partir de que el Estado argentino decidió ratificar la convención, y no solamente la ratificó, sino que la llevó más arriba. Dijo, es tan importante este reconocimiento de los derechos al mayor disfrute pleno de las personas de sus propios derechos, que tiene que tener jerarquía constitucional. O sea que formalmente no deberíamos tener ni la menor duda en que hay que barajar y dar de nuevo, para hacerlo clarito. Porque tenemos un sistema en cualquier ámbito deportivo, cultural, educativo, social. Recién la escuchábamos a Cecilia y la verdad es que uno podría preguntar, estamos todos de acuerdo, creo hoy, por las respuestas que ustedes dieron, de la inclusión, del derecho a la inclusión. Ahora Cecilia, en su preferencia expresa de ser madre, ¿qué pasa con eso? Todavía en esta diversidad, que es lo que plantea la Convención, las mujeres en situación de discapacidad se ven cercenados sus derechos primarios, entre ellos, por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad y por ende también el ejercicio de la maternidad. Sí son objeto de grandes violaciones. Y hasta hay un mecanismo instalado en los países para esterilizar personas, mujeres, para que no vaya a ser cosa que si las violan, después tengan descendencia, y entonces como una manera de prevención, pero no para lo contrario, es decir, para que en el caso de Cecilia, bueno, su deseo es ser madre, y si esta sociedad está habilitada para admitir un mundo diverso, donde haya rasgos distintos y donde haya necesidad de apoyo respecto de un grupo que está instalado en la comunidad como debería estar en el mismo pie de igualdad. Eso en relación a 2 palabras en relación al género, porque debe ser. Pero si habláramos del trabajo y si habláramos de personas como Edgardo en otras circunstancias no estaría viviendo en su departamento. De hecho, Edgardo todavía está con una espada de Damocles, porque su papá, creyendo que lo iba a proteger al momento de su muerte, hizo una venta simulada de su departamento. Y al morir el padre, quienes tenían esa escritura de la venta simulada, él no tenía el contradocumento, el papel que tiene que tener para demostrar que era de él, y le hizo un juicio
para sacarlo de su propiedad. O sea que la intención de protección que tuvo el padre lo que generó fue una pérdida más de derechos en relación al gato. En aquel momento, cuando yo dicto esta sentencia, bueno, mis colegas, la verdad que no aplaudieron la sentencia. Fue la primera sentencia en el país en aquel momento, y fue muy fuerte, una ruptura al modelo que veníamos teniendo. Y entonces decía que era una barbaridad porque esta persona no iba a poder vivir sola en un departamento en el pleno centro de Mar del Plata. De eso han pasado más de 10 años. Y Edgardo sigue viviendo en este departamento, tiene un sistema de apoyo que es formal, que es del Estado, que no es lo que debe ser. Lo que debe ser es lo que se está generando acá. Que sea en la comunidad, por la comunidad, apoyos entre pares, apoyos comunitarios, apoyos de la sociedad. Pero para eso hay que eliminar las barreras que están instaladas en la sociedad, en cada uno de los accesos a cualquiera de los derechos que tenemos las personas. Pero si se trata de personas con discapacidad, lo que hay es una conceptualización de pensar que el tratamiento es desde un saber, muchas veces. Entonces, ni hablar desde el poder nuestro, desde el poder jurídico, y si no es desde el poder sanitario, y si no desde quienes intervienen. Y este modelo vino a decir acá, los que tienen el conocimiento, el centro son las personas. Por eso en la convención trae un lema que es nada de nosotros sin nosotros. Y esto no es nada más que un lema, esto es mandato para los estados. Es decir, no hay posibilidad de establecer un registro si no hay una consulta y si no se tiene en cuenta la palabra de las personas en situación de discapacidad. Si la situación de discapacidad física ha sido discriminada, con acciones que han segregado, que han excluido a las personas, en las personas más vulnerables, como las personas en situación de discapacidad psicosocial o intelectual, es todavía más visible. Y si a eso le agregamos la pobreza, entonces es como que no hay salida, porque si uno tiene recursos, bueno, es muy distinto hablar de dignidad. O sea, que la dignidad, que en realidad tiene adentro de su corazón los requisitos de la autonomía, y ahí nos vamos uniendo a lo que el apoyo tendrá que hacer. Autonomía y apoyo van de la mano, pero la dignidad de cualquiera de los que estamos acá se visibiliza y se realiza a partir de ser seres autónomos, de tener el derecho de nuestra expresión, de tener el derecho de reclamar, de tener el derecho de tener un proyecto de vida, sin que el poder público se entrometa más que en una intersección necesaria para decir, bueno, yo regulo esto en función del bien común, pero en todo lo demás nosotros somos inalienables en nuestra calidad de ser persona, salvo que sea una persona, salvo con la niñez, niños y niñas y adolescentes, en toda su historia, las personas mayores, las minorías, ¿no? Las personas con una orientación sexual hasta hace muy pocos años, y las personas en situación de discapacidad. Entonces, este modelo, que es revolucionario, vino a decir, basado en la dignidad, tomo uno de sus requisitos, que es la autonomía. Esa autonomía, para estar completo con lo que la dignidad trae, tiene que tener libertad, pero todos sabemos que no somos ni totalmente libres ni totalmente autónomos. La cuestión es no ser restringidos en esa autonomía por motivo de discapacidad, como ha sido y como lamentablemente todavía nos cuesta en esta reforma que sea. Digamos, nosotros tenemos la posibilidad de arriesgar, pero si se trata de una persona con discapacidad, aunque esté
compensado y demuestre y siga demostrando, ahí el cuidado siempre es otro. Si una persona con discapacidad logra algún arte, tiene que ser un campeón. Si es en informática, tiene que ser, pero el que maneje la informática, casi un licenciado. Es cómo se aproxima al modelo de la normalidad. Ese es un modelo que es el modelo rehabilitador. Bueno, la convención vino a decir nada de esto. Es igualdad de oportunidades, diálogo civil, es decir, interacción comunitaria, eliminación de las barreras y apoyo. Porque nadie, absolutamente nadie puede decir lo que una persona es y hasta dónde una persona es, independientemente de la limitación que esa persona tenga. Esto no quiere decir que haya personas que efectivamente es muy difícil, ¿no?, hablar de apoyos cuando yo entro a un hospital. Yo monitoreo lugares de internación, cuando entro a un hospital donde habitan personas que están en una situación de discapacidad intelectual profunda. Y entonces este diálogo hay que hacerlo realidad, y se realiza con actos, y esos actos tienen que ser concretos. Y es muy difícil. Entonces, la proporcionalidad de eso es la trascendencia, es decir, una persona tiene derechos independientemente de la situación en la que le toque vivir. Y desde ahí es que entonces podemos complementar aquellas ausencias o aquellas limitaciones o aquella imposibilidad de ejercitar por sí algún derecho con la figura de los apoyos. Pero el centro es la persona. ¿Y qué ha dicho el comité de la convención? Ha dicho, acá la lógica es otra. Nosotros todos hemos sido formados a partir de la enfermedad. ¿Cómo se valora? Porque quien es familiar de una persona en situación de discapacidad tiene que buscar en las prepagas, hacer amparo, ver los acompañantes, cuidadores. Entonces ese es un modelo muy cierto que imposibilita el acceso a los derechos. Acá estamos hablando de derechos esenciales. De esos derechos no quiero hablar jurídicamente, quiero hablar en términos llanos, pero de lo que nos hace ser personas, independientemente del diagnóstico que podamos portar, por decirlo entre comillas. Y esto es muy difícil si no hay accesibilidad. No sé dónde dejé el cosito que para... Accesibilidad, voy a ir pasando rápido porque si no puedo. Ajustes razonables y apoyo. Ahora voy a explicar un poquito de cada uno de ellos. Pero antes le quería decir el por qué, desde qué lugares que aparecen los apoyos, para facilitar que la dignidad y la autonomía de las personas, para facilitar que las personas tengan identidad. Esa identidad es, como dije, registrar, es decir, que se sepa, que tengan derecho a ir a un padrón electoral y que figuren. Alguna vez, haciendo una capacitación en Perú, unos defensores me dijeron, claro, para que los manipulen. Y dije, bueno, el colectivo de la normalidad, la verdad que no podemos decir que estamos muy ajenos a la misma situación, así no sé cuál es la regulación en que una persona que esté en situación de discapacidad psicosocial tenga el derecho de ir a votar, por ejemplo. Ese cómo distribuirse. Yo tuve en mi facultad durante 4 años a una persona con discapacidad psicosocial que amaba la facultad. Él no podía ir a la facultad, pero estuvo con mis alumnos siendo uno más, sin rendir los parciales, pero tuvo la accesibilidad de ese contexto y ahí se generó un sistema de apoyo que después los propios alumnos lo acompañaban para ver su departamento, porque se pudo conseguir, bueno, no vale el caso ahora todo lo que se hizo, o comprar la ropa, y eso nació de una cuestión netamente de accesibilidad. Es decir, la verdad que ninguno sabíamos, ni él ni yo, que yendo a una clase de la universidad, de una facultad, iba a generar a futuro un sistema de apoyo con los estudiantes que perduró años y años. Esto en cuanto a la identidad. Y la otra, que es
el derecho a ser quien uno es. Y eso es la identidad dinámica, ¿no? Ese derecho a ser quien uno es se tiene también cuando uno está acompañado, lo que decía Edgardo. Él lo decía en serio, yo para mí que me curé por tener apoyo, porque pasó a ser alguien. Cuando no se tiene a nadie, cuando no se tiene familia que cuide, cuando no se tiene un amigo, cuando no se tiene novia, cuando no se tiene a nadie, tiene que aparecer desde el Estado una política pública de apoyo para que entonces todo esto que nos llenamos la boca de hablar de convenciones, qué sé yo, sea verdad. Entonces, para hacerlo verdad, hay que derribar muros, derribar barreras y derribar conciencias. Porque cuando seguimos viendo exclusivamente lo que no puede una persona, le estamos quitando la posibilidad de que sí pueda lo que es su preferencia, su motivación, le indique que no sabemos hasta dónde puede llegar. Le decía también en el grupo anterior que en mi familia hay 2 personas jóvenes, tienen 16 y 19 años, con una distrofia muscular, la más severa de todas, y que uno de ellos ya perdió la marcha. Tengo el video acá, no tenemos tiempo para pasarlo, pero Khalil, que así se llama, me ayuda haciéndome videos para las capacitaciones, y él dice en uno de esos que la silla a él le dio la posibilidad de conocer otros mundos, que mientras él tenía esta patología, visto desde la patología y no del potencial de lo que él podía hacer, estaba dentro de su casa y tenía que ir al kinesiólogo, al psicólogo, al grupo de Buenos Aires, a todos los estudios que necesariamente hay que hacer, pero su vida, la suya, la que no depende ni de los padres, ni de los amigos, ni de nadie, la suya, estaba ahí adentro de mucho amor, pero sin poder proyectarse, hasta que tuvo por una situación, por una quebradura, ya perdió la marcha definitivamente, y hoy es un deportista de alto rendimiento. Se va el domingo a Perú, y si le va bien en Perú, se va a Japón. Ya estuvo en Kansas, digamos, ¿por qué? Porque es un deportista de bochas adaptadas, Bocchia se llama, y tiene la accesibilidad entonces al ejercicio de múltiples derechos. ¿Por qué? Porque cuenta con los apoyos para hacer posible los viajes, que no son, en este caso, sus padres, que tuvieron el desprendimiento, los padres, por el amor, a dejar que sus apoyos funcionen. Entonces, el apoyo, para empezar a definir, el apoyo sigue a la persona, no es el que hace por la persona, sino el apoyo es aquel que toma la preferencia de la persona. Si ustedes realmente tienen vocación, y esto trasciende lo que es una expectativa meramente laboral, necesariamente van a tener que establecer un lenguaje empático, un lenguaje de confianza, porque el apoyo solo funciona a partir de la comprensión y la confianza. Aun cuando esté dentro de un proceso judicial, ese proceso judicial también va a tener que contemplar la preferencia de la persona, porque no hay nada que se pueda hacer sin la persona, no importa en qué situación se encuentra. Si una persona está institucionalizada durante 20, 30 años y además ha recibido medicación y cargas farmacológicas importantes, es muy posible que haya, y lo es, pierden habilidades que solo se recuperan estando en el afuera. O sea, hemos generado un mundo hacia el adentro, y ahí hemos hecho el Truman Show de las posibilidades, donde todo pasa ahí y no hay un afuera. Bueno, el desafío ahora para la sociedad es decir, este es un mundo diverso, y en esta diversidad hay que derribar los mitos, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, de la peligrosidad, del miedo, del clasismo, de la diferencia, porque eso simplemente hay que acercarse, y ahí los apoyos son los puentes. La maravilla de lo que pasa con las personas y sus apoyos es algo increíble cuando verdaderamente son apoyos. Ahora, cuando se quiere volver a lo mismo y se quieren nombrar gestores, supóngase que ustedes salieran, digamos, fueran seleccionados dentro de todo el proceso que van a vivir para ser apoyo de una situación.
si ustedes van a hacer un trámite, la verdad, digamos, si no tienen este concepto de que es algo tan extraordinario lo que van a hacer, que es habilitar a una persona en la comunidad. Nada más y nada menos que eso. Es gigantesco, ¿no? Y esto se hace a partir de ser nada más que un ser humano. Por eso no se necesita especialidad, ni especialistas, ni nada. Se necesita sí tener idoneidad. Esa idoneidad humana que nos habilite frente a otro para hacer determinado. Así sea que hay que acompañarnos a sacar un turno, a que hay que hacer un trámite, que hay que posibilitar que tenga un subsidio habitacional o un beneficio de la seguridad social u otro trámite, o que hay que acompañarlo a hablar con el abogado, no sé, pero ese acompañamiento no es un acompañamiento vacío. Ese acompañamiento es un acompañamiento que asesora, que acompaña, que no va a traicionar en el sentido más duro de la palabra, no va a traicionar la confianza, donde la persona deposita, y muchas veces con total entrega, la confianza, pero esa confianza hay que ganarla, no es tan simple tampoco. Acá estamos seriamente en un mismo pie de igualdad. Entonces las personas pueden decir, no, yo con esta persona no es apoyo mío, yo no quiero. Y llegar al momento de tener que hacer la gestión y decir, hasta acá llegamos. Y eso tiene que ser respetado porque eso es un derecho. Porque eso es lo que vino a cambiar este modelo de la Convención. Bueno, la integridad es otro derecho humano fundamental que tenemos todos, que a veces parece que no se nota tanto, pero que lo tenemos. Esto es en relación a las personas mayores. Voy a pasar todo esto de la... Y acá, me voy a detener acá un poquito, porque yo hablé de accesibilidad. La accesibilidad, ¿qué es? Eliminar barreras. Primero, la de la conciencia. Esa es fundamental. Y después las barreras arquitectónicas, o sea, no es una rampa. No podemos hacer ese reduccionismo de pensar que la accesibilidad es una rampa, o que es un intérprete de señas puesto en un lugar solo porque hay que ponerlo y son todos oyentes los que están en el lugar, como a veces pasa, ¿no? Que es para oyente, desde oyente, y ahí uno ve una persona que es un intérprete. Es todo eso junto dentro de un sistema y un modelo que derriba prejuicios, derriba estigma y habilita a la diferencia. Pero esa diferencia, como dije al principio, es solo para ser igual. Y esto, que parece un versito, esto tiene que ver con ajustes razonables. Y entonces vamos a la definición de ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Porque el apoyo es casi que a veces se confunde ajuste razonable y accesibilidad con apoyo. El ajuste razonable son aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones que las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Dos puntitos, ¿qué quiere decir en términos de la calle? Es la teoría del acomodo, de un acomodo de derechos humanos. Es acomodar la vida para que las personas se puedan incluir. Eso es el ajuste razonable. Un ejemplo, que también hoy lo repetí. Si alguien tiene un trabajito, que sabemos que no hay, el cupo, yo no estoy de acuerdo con el cupo tampoco, el cupo de trabajo por discapacidad que nunca se respetó, pero aún yo creo que en un mismo pie de igualdad significa que todo el mundo tiene derecho al acceso a la actividad laboral. Bueno, estamos en esta coyuntura, estamos pensando que uno de los objetivos que tiene Naciones Unidas para desarrollo sustentable es erradicar la pobreza. Entonces uno no puede en nuestro continente desplazar esta cuestión de la pobreza. Pero si alguien consigue un trabajito, siendo una persona en situación de discapacidad, dos cosas. Una es que si se tratara de una persona en situación de discapacidad psicosocial o física o motora, cualquiera,
que requiere de un sistema de atención particular, de cuidados especiales o de atención horaria, es muy probable que no pueda tener las 8 horas que exige la ley de contrato de trabajo. Un ajuste razonable es que esa persona tenga la carga horaria posible, adecuada, y que se le reconozca el derecho y cobre en el mismo pie de igualdad que los demás. Es también otra situación que si alguien tiene un beneficio, sabemos que nosotros nos movemos por la seguridad social, decir persona con discapacidad es lo mismo que decir una pensión. Lamentablemente muchas veces es así, ¿no? Dentro de un colectivo. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que habilite a las personas que no tienen una condición media social, económica, y el único acceso que se tiene es la seguridad social. Esto es así. Entonces, una persona tiene una pensión, pero consigue un trabajo. Y a mí me han dicho muchas veces, yo no quiero una pensión, yo quiero trabajo. Pero bueno, sabemos, no vamos a entrar en ese detalle. Pero si consigue un trabajito, va a perder la pensión. Entonces hace muy poco un señor me dice, doctora, yo trabajo 3 meses y estoy en blanco, pero me está por salir la pensión. ¿Qué hago? ¿Voy a trabajar, voy a estar en negro? ¿Tengo que quedarme en negro? Yo, con todo digamos, habiendo sido jueza, siendo funcionario, yo tengo que decir que sí. Porque en realidad no hay un ajuste razonable que permita que, independientemente de tener una actividad laboral, uno pueda mantener el derecho de pensión. Eso es un ajuste razonable, es decir, un ajuste razonable en el que se hizo Khalil para poder viajar tranquilo. Él tenía los jogging, los equipos convencionales, pero era muy molesto porque además tenía que necesariamente la dependencia, él es dependiente de un tercero, entonces tenía que acudir siempre a un tercero. ¿Qué hizo con su madre? Él pergeñó en su ropa un sistema para que le sea mucho más fácil cuando tiene que ir al baño. Y entonces la mamá se lo llevó a una modista para que pudiera adecuar las prendas a su necesidad. Eso es un ajuste razonable, personal, informal. Después están los legislativos, los grandes, los que hacen al sistema, pero están los de la vida. Es decir, como uno, si tiene una puerta convencional, va a tener que poner una puerta corrediza para hacer posible el ingreso. Cosas que no están previstas, que no pasan, que tenemos una sociedad que todavía levanta barreras, que no es por una rampa de madera como es todo escalera, y que las personas no pueden transitar. No es agarrar de la mano a una persona con discapacidad visual y llevarlas para el lugar que uno considera que tiene que ir, cuando la verdad que lo que menos quiere es eso. Digo, bueno, se ha avanzado muchísimo, pero estos son los ajustes razonables. Es decir, adecuar este mundo para que entremos todos. Sería eso, ¿no? Para que todos tengamos la misma imposibilidad y la misma posibilidad. En cuanto a directivas anticipadas, hay muchas personas que pueden establecer un tipo de apoyo formal que es por este medio, pero el registro previó apoyo humano. Y el apoyo humano va a ser seguramente para causas donde no haya nada ni nadie, y sea necesario que personas que sean idóneas, habilitadas, capacitadas, permitan que esa persona comience un tránsito hacia una inclusión comunitaria. Y en eso habrá conversaciones, habrá cercanía, habrá confianza, habrá empatía, habrá trámites, habrá acompañamiento, donde en primer lugar es la persona la que lo tiene que hacer. Pero si la persona no pudiera, podrá ser delegado al apoyo. Y entonces el acto lo ejerce el apoyo. Pero en principio, siempre que haya delegación de la persona. Cuando yo digo estas cosas, enseguida
se piensa en los casos extremos, ¿no? En la vida parece que fuéramos de una punta a la otra. En realidad, este modelo trasciende la situación de la persona. Y entonces es probable que un apoyo tenga que hacer un acto sustitutivo. Es decir, que tiene que ir por la persona, porque la persona no puede. Porque si no puede trasladarse a un lugar, no puede hacerlo. Lo que no quiere decir es que no cuente con la palabra o el entendimiento o intente la comprensión de la persona para que sea la persona la que sepa siempre qué es lo que se va a hacer hacia su vida y por su vida y cómo lo quiere. Esto es, pienso hoy como la crianza con niños y niñas es totalmente distinto, y el respeto a la consideración de ser persona es desde el nacimiento, y cómo hoy a un bebé se le propone algo para que elija. ¿No? Y esta comparación, que parece que no tuviera que ver, tiene mucho que ver. Es decir, es la consideración primero a la persona. Entonces el apoyo no va a actuar por sí, va a actuar siempre en acompañando, asesorando a la persona. Y cuando la persona no puede, entonces recién ahí tendrá una adjudicación para un acto. Pero no quiere decir que lo va a representar o va a sustituir su voluntad. Bueno, en cuanto a la valoración de los apoyos, ustedes hoy preguntaban, entonces me anticipo a esa pregunta, ¿cómo se va a hacer? Está dentro de un proceso judicial previsto de esto. Entonces, en el proceso judicial hay un control de legalidad. Ustedes actuarán y eso será supervisado, lo que se llama salvaguardia en la Convención, respecto de la idoneidad de ese accionar. Pero está dentro de un proceso judicial, ¿para qué? Para, como les dije, acompañar a esa persona, asesorar, establecer una relación comunicacional con esa persona y realizar o acompañar los actos que sean necesarios para una situación determinada, que no se puede establecer un estándar. O sea, en algún caso será distinto si tienen que trabajar sobre las personas que no pueden salir de un hospital psiquiátrico porque no tienen ninguna relación con el afuera, ni cómo tramitarlo, y otra situación totalmente distinta será en un supuesto donde la persona se quedó sin familia pero que tiene una red de apoyos informales. También hay que poder establecer diferencias de que no es lo mismo un apoyo formal que informal. Los apoyos informales son aquellos por los cuales se hace la vida independiente. Es decir, para dónde quiero ir, qué ropa me quiero poner, cómo voy al médico. Yo tengo una amiga que es una persona con discapacidad que, bueno, fue para ella increíble cuando tuvo un apoyo, porque no tenía que hablar de cuestiones privadas delante de su madre, que era la que acompañaba a los tetras. Y tenía que decir una cantidad de cosas ante el ginecólogo o ginecóloga que delante de su madre no quería decir. Y lo que es peor, muchas veces los profesionales hasta se dirigían a la madre, no a la persona. Y eso me pasó a mí acompañando a mi amiga, que es una persona con discapacidad visual, y en Mar del Plata hay una avenida donde están todos los suéteres. Y entonces yo la acompañé y me preguntaban a mí a ver qué era lo que quería. Y ella sabe perfectamente qué prenda quiere, cómo la quiere, si esto es más lindo, más feo. Entonces decía, yo acá no tengo nada que hacer, pregúntenle. Y de la misma manera, digamos, de esto se trata, ¿no? De que las personas tengan el derecho de ser quienes son y contar con el acompañamiento que requiera la situación determinada. Cuando hablamos de apoyos formales, estamos hablando de situaciones que hacen por ejemplo, un contrato. Y ahí estamos en otro supuesto. Porque ahí supóngase que ustedes están dentro del registro de apoyo, pero la persona tiene algo de bienes y entonces tiene que hacer
una locación. Hoy, salvo que el proceso le haya restringido la capacidad para eso, la persona puede firmar ese contrato y el apoyo lo va a asesorar, y hay que ver si esa designación le cabe al apoyo del registro o hay otro apoyo designado en el proceso. Quiero decir, no hay un único apoyo. Una persona puede tener 1, 2, 3, 4, como nosotros en la vida, ¿no? Que a veces acudimos uno, a veces acudimos otro para ver cómo encaramos tal o cual cuestión. Y cuando no sabemos, lo hace otro. Es así, ¿no? En la vida convencional. Bueno, la propuesta es que para las personas en situación de discapacidad sea exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia que van a tener que tener en cuenta? Que se trata de personas vulnerables y que no es por estar en situación de discapacidad, porque si no confundimos estar en situación de discapacidad teniendo en cuenta que la discapacidad está en la sociedad con lo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad muchas veces la genera el propio sistema, la genera la pobreza, la genera el sometimiento, la genera la exclusión, la segregación, el estigma. Eso genera la vulnerabilidad. Y entonces cuando uno va a trabajar con una persona que ha estado internada y que tiene el estigma de la locura, eso hay que tener en cuenta para constituirse en apoyo de alguien. Porque todo esto, si no, podría sonar a un cuentito muy lindo, pero que después al momento aparece la realidad. Se van a tropezar con personas de carne y hueso, con muchos años de sufrimiento, con muchos años de institucionalización, en algún caso, y esto tiene un perfil, hay un perfil determinado. El más grave es el olvido de uno mismo, es la pérdida de la subjetividad. Entonces, hay muchas personas que lo que necesitan es volver a aprender y tienen miedo de lo afuera. Entonces tienen que aprender a... Recuerdo un caso que tuve, que era una chica que estuvo 42 años en un departamento porque sus papás no querían la exposición social, hasta que a mí me llega en un turno que había 2 personas mayores que se estaban muriendo y que se habían dejado morir, claro, porque no querían dejar a su hija sola. Pero esta chica, cuando pasó todo el proceso, ahora no es para contarlo, quedó sola en el mundo y había que empezar entonces a generar con distintas organizaciones. Se la hago corta, ella de no saber caminar, de tener miedo de caminar en una vereda, empezó de a poquito a caminar hasta la esquina, después 5 cuadras, con acompañamiento. Primero fue un acompañante terapéutico, no fue un apoyo. Y después, a medida que fue incluyéndose, hoy vive como una familia. Digamos, esta es la propuesta, ¿no? Esta es la función del apoyo. Digo, habrá casos en que no, en que ya la vida arrasó, y habrá otros en que será la plenitud. Pero la propuesta convencional, la propuesta de esta corte, que es un hito histórico esto es único en el país, y ojalá que se multiplique para hacer posible la inclusión social de las personas en otras provincias. Pero está pensado para el que no tiene nada, y esto es lo maravilloso de este registro. Entonces, quienes vayan a actuar de apoyo, entiendo si se han anotado, no es solamente con una vocación laboral, sino con un sentido de humanismo que les va a permitir esto de lo que hablábamos al principio. Bueno, entonces las personas dicen, ¿no? Vamos desde el concepto de la cosa más teórica, más académica, de lo conceptual, porque quiero que tengamos oportunidad para interactuar. No sé, Celina, ¿a qué hora? Nada. Bueno, digo esto y aunque sea más 3 preguntas, no quiero ver. Bueno, dejamos para 3 preguntas, pero bueno, vamos a hacer esto entonces. ¿No? Lamentablemente esto es muy profundo y es de muchísimo tiempo para poder
desarrollarlo, pero al menos decir esto: accesibilidad, el apoyo no es solo acompañar, no es solo hacer un trámite, no es solo trabajar sino que es la realización a través de una persona para que otro pueda. Es habilitar y promocionar la autonomía y la autodeterminación de una persona vulnerable. No les van a tocar los casos más fáciles, me parece. Me parece que este registro, por eso las capacitaciones, está pensado en un acompañamiento y que parte de estos conceptos en casos donde se requiere templanza. No que sea, y ahí está el desafío, templanza, comprensión, humanidad, y a partir de ahí después lo demás es fácil, porque bueno, ir a pelear para que a uno lo atiendan y no lo traten mal. Sí. En caso de una discapacidad mental, Sí. uno puede llegar a ser apoyo de la persona que estaría como encargada de esa persona, digamos, alguien que tiene una discapacidad mental severa. Podría ser apoyo, qué sé yo, del pariente cercano, el que esté encargado, para que también se puede ser. Sí, en realidad sigue siendo de la persona. Aunque la persona no pueda tener una interacción en los términos de normalidad, digamos, que usted por ahí lo puede pensar. Para el trámite. Claro, sí. O seguir directivas que no dé esa persona para ayudar. No se olvide que está dentro de un proceso judicial. Las directivas las van a estar dadas por un juez o jueza, que va a decir qué rol es el que va a cumplir ese apoyo en una situación determinada. Lo que estamos hablando es desde esa impronta, con esa misión, cómo se ubica el apoyo. Porque la comunicación la va a tener que tener con la persona. Es más, va a estar prevista, creo, una audiencia donde sí o sí el juez o la jueza tenga que escuchar a la persona o verla. En la época en que ejercía la magistratura, yo les decía al equipo interdisciplinario: díganme si se ata el cordón del zapato, no si qué diagnóstico es el que tienes. ¿Tiene este diagnóstico? No, yo quiero saber qué es lo que hace. Y de ahí la interdisciplina, ¿no? De ahí por eso el trabajo social, por eso todo. Y eso permite correr el velo. Y acá lo mismo. Usted quizás pueda recurrir a la familia, pero donde va a tener que pegarse es con la persona. Y el rol le va a estar fijado por el proceso, porque esto está dentro de un proceso. Seguramente que más adelante, y ojalá, se abra a otras situaciones que no sean un proceso. Lo que la gente necesita es apoyo, es puente, pero es riquísimo que desde un lugar netamente judicial se haya pensado en un registro para ver qué se hace con las personas que están atrapadas. Y muchas veces están atrapadas por el sistema. Y lo que requieren es de esto, de alguien que tiene una mano, que tenga ese tiempo y que lo pueda hacer. No sé si hay otra pregunta. O los dejé sin preguntas o los dejé. Lamentablemente se hizo muy cortito este espacio, sí. Disculpe, ¿sí que se enfoca a lugares, digamos, donde son personas mayores o qué sería? No hay división de edad. Sí, bueno, el tiempo me juega en contra, pero yo monitoreo lugares de internación de niños, de hospitales psiquiátricos de niños, que lamentablemente todavía tenemos. Y puedo asegurar que cuando un niño con discapacidad mental se entera que tiene un defensor y que tiene derechos, es impresionante el impacto y el cambio que esto produce. Entonces, el contar que alguien, que cuenta con alguien que va a ser su apoyo, le puede generar un cambio terapéutico que no lo logra a lo mejor cualquier otra estrategia, si no tiene división de edad. Sí. Buenas tardes. Yo trabajo en un hospital psiquiátrico. Sí. Pero mi pregunta es muy concreta. Hay un paciente el cual es el único que sabe leer, Sí. ayuda un montón, entiende, Sí.
no sé si él tendrá su jubilación o su pensión, pero me he enterado que sí. Sí. El cual él pudiera manejar su ingreso, pero no se le es permitido. Sí. Porque Esas son las barbaridades que todavía pasan. Él fuma y vive pidiendo cigarros y a veces se pone mal, a veces está en crisis por lo mismo que no tiene. Claro. Él tiene su ingreso, el cual supuestamente alguien lo tiene que estar manejando. Yo pienso que ya una persona grande no le puede dejar de fumar, o sea, él fumó toda la vida. Sí, sí, por Tiene supuesto. 70 años y vos le decís ahora no fumas nunca más porque te hace mal, o sea. Yo creo que eso tiene que ver con los modelos, y los sistemas y la función. Porque ayer le decía a todos los jueces y juezas que estaban delante y los defensores que quien habla hubiera necesitado o un curador o un apoyo de por vida por ese problema, por el temor de que se va a gastar toda la jubilación o toda la pensión, ¿no? Y esto es la dignidad del riesgo, que a ver, ese es un derecho que tiene. Que hay que hacer un ajuste razonable, sí, hay que hacer un ajuste razonable. Y se puede hacer bancariamente incluso, por la extracción, digo. Si uno oficia a un banco y le dice, mira, la extracción mensual, semanal, va a ser de tanto, perfectamente se puede. Pero lo que no se puede es sustituir ese derecho. O sea, pero eso tiene que ver con este cambio de mirada. Yo creo que los apoyos en este caso van a tener una incidencia importantísima. También en la construcción de las resoluciones, porque cuando yo empecé a dictar sentencias distintas fue porque le reconocí derechos a las personas de a poquitito, porque no me animaba, no teníamos esta reforma. Entonces justamente fue con eso, fue que pudiera administrar cantidades de dinero al ver que la gente respondía más que a veces que los funcionarios. Entonces iba ampliando el reconocimiento de derechos. Y el apoyo en este caso puede ser un factor importantísimo en ese cambio y en la construcción que tenemos, porque estamos formados ¿para qué? Para la imposibilidad. Porque a ver, que alguien tenga un problema en su salud mental no significa que por eso no pueda casarse, que tendrá que estar con apoyo. Sí, pero no negarle el derecho. Entonces hasta ahora hemos atravesado todo y hemos arrasado con todo. Bueno, ahora estamos en otro lugar. Bueno, creo que pierdo el avión, así que me tengo que despedir. Yo lamento que haya sido tan cortito y espero que tengan muchísima suerte y que les sirva.